Muy bien. Bueno, Dios les bendiga una vez. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bien. El tema de hoy, o la palabra de hoy, tiene como título La Escritura, crecimiento, corrección y vida del creyente. Crecimiento, corrección y vida del creyente. Y tenemos como texto base en esta ocasión Juan capítulo 3, los versos del 3 al 6, lo cual reza de esta manera. Juan 3, los versos del 3 al 6. Dice de esta manera: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias. Queremos agradecer tu infinita misericordia, tu amor, tu poder, Padre, y tu presencia en este lugar. Gracias. Gracias porque de verdad te has revelado nuestra vida en esta mañana. Nos has ministrado con tu presencia y nos has bendecido. Ahora, Señor, concede que nuestros ojos y oídos espirituales, que nuestro discernimiento espiritual sea activado, que nuestro entendimiento, Señor, sea aperturado a tu palabra, Señor, para ser bendecido a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y oramos, Señor, que si alguna persona hoy tú lo tienes para que nazca de nuevo al mundo espiritual, a la vida de Dios, si alguna persona tú has traído en esta mañana con la intención de salvarle a él y a través de él a su familia, te pedimos que haya salvación de igual manera en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien. La Escritura, crecimiento, corrección y vida del creyente. Esta palabra tiene su historia. Y no obstante que tiene su historia, que la vamos a compartir tal vez en alguna otra ocasión, tuvo que ver con una conferencia que tuvimos que dar en un lugar, donde lógicamente tomamos datos que no habremos de compartir del todo hoy, pero sí debemos decir lo siguiente, y es que el ser humano como tal tiene diferentes etapas. Como lógicamente usted sabe, el ser humano tiene como primera etapa la niñez, y dice en algunas cosas, algunas fuentes, que los niños aprenden a coordinar las experiencias sensoriales con la actividad física, motora, sentido de visión, tacto, gusto, oído y olfato. Ponen a los niños en contacto con cosas de distintas propiedades. Eso es lo único que vamos a decir. Es la primera etapa del ser humano y lógicamente una persona es niño luego que ha nacido. Amén. Luego que ha nacido. Y esa vida lógicamente le es prodigada en el caso de la vida espiritual por la palabra. Entonces, en esa etapa hay unas subetapas que es de los 2 a los 7 años de edad, donde algunos psicólogos dicen algunas cositas. Y dice que los niños adquieren el lenguaje y aprenden que pueden manipular símbolos que representan el ambiente. Pueden manejar el mundo de manera simbólica, pero no son capaces de realizar operaciones mentales reversibles. Y dice un psicólogo de nombre Piaget, en 1967, dice que él denominó este periodo la etapa preoperacional del pensamiento. Preoperacional. Eso es en el caso del niño. Luego viene otra etapa, una subetapa de los 7 a los 11 años de edad, con mayor razonamiento lógico, entre otras cosas más. Dice aquí que son capaces de arreglar objetos en clasificaciones jerárquicas, comprender relaciones de inclusión de clase, serialización o agrupar objetos por tamaño y orden alfabético, principios de simetría y reciprocidad por entre sí, que comprenden el principio de observación, es decir, que es posible pasar de un líquido a un envase a otro envase sin alterar la cantidad total de líquido, como ese tipo de capacidad motora o psicomotora. Entonces viene la etapa de la adolescencia. Reiteramos, en la niñez se reconocen por lo menos 2 etapas, de 2 a 7 años y de 7 a 11 años. Luego viene la adolescencia,
Y aquí solo tengo sombreado algo que dice que cada individuo descubre cosas nuevas y diferentes de acuerdo a su forma de vivir este periodo de su vida. Yo leí un libro que acabo de adquirir sobre la adolescencia y la hermana decía algo que me impactó mucho. Decía que para los niños, cuando ellos nacen o en la etapa de la niñez, nosotros los padres somos como el puerto donde ellos están anclados. Porque cuando llega la adolescencia, nosotros tenemos que convertirnos en el faro de luz que ilumina el camino hacia donde ellos van. Me gustó mucho. Wow. Y eso lo podemos entender de esta manera. Y es que los niños, en su niñez, en esos primeros años, son muy apegados a sus padres. Pero cuando llega la adolescencia, solo quieren estar pegados de sus amigos. ¿Cómo lo explica esta autora? Ella dice lo siguiente. Yo lo voy a leer varias veces el libro porque es un libro muy sencillo, muy corto. Quiero retener todo lo posible. Porque ella dice, primero, que el adolescente quiere alejarse del concepto de sus padres. Incluso niegan la fe de sus padres. Porque ellos quieren separarse lo más posible. Entonces, ¿qué le queda? Los amigos. Y entonces se peinan como los amigos. Tú lo ves tratando de usar la misma ropa similar a sus amigos. Porque los tipos no tienen toda la capacidad para ellos elegir. Y lógicamente tienden a elegir donde no está la corrección, sino donde está el contubernio. Donde está la complacencia. ¿Me doy a entender? Pero estamos hablando de etapas del ser humano. Estamos hablando de etapas del ser humano. Fíjese que cuando, y de verdad, bueno, ya luego más adelante tal vez se lo haga llegar a alguien, el material, sería interesante que alguien más lo pueda ver. Pero fíjese que no nos quedamos ahí. Reitero, esta es la segunda etapa, la adolescencia, y luego tenemos entonces la etapa que tiene que ver con la adultez. La adultez que legalmente comienza a los 18 años y que termina a los 65. Parece que de los 65 en adelante entonces comienza lo que es la ancianidad o la vejez. Muy bien, gracias hermano. La ancianidad o vejez. Pues fíjese, mi amado, fíjese lo siguiente, y es que también en esa etapa hay una subetapa. ¿Cuáles son las subetapas? Primero, de los 18 a los 25, 26 años, que es lo que le llaman el joven adulto, y de los 26 en adelante, que es ya el joven maduro. Todo esto es lo que tiene que ver, para que entonces entremos en la palabra, etapas del ser humano. Etapas del ser humano. Ahora bien, vamos a la escritura y vamos a ver cómo esto puede caminar con respecto a la palabra en el creyente, en la persona de Dios, como bien dijimos, que sirve para su crecimiento, su corrección y para darle vida al creyente. Y la escritura entonces, tenemos el texto base de Juan capítulo 3, ahí nos habla, nos trae una bendición con respecto a lo que tiene que ver con el nacimiento espiritual de cada ser humano. Me impactó bastante. Jesús está en la conversación con Nicodemo, y en esa conversación con Nicodemo era una persona que tenía mucha letra, una persona que era muy ducho, muy letrado. Y empieza esta conversación. Él le dice, mira, por las obras que tú haces, yo sé que tú vienes de parte de Dios. Cuando una persona viene al culto y Dios le hace una sanidad o algo, la persona va a llegar a la conclusión, Dios está en ese lugar. Cuando una persona llega al culto y la presencia de Dios, la unción de Dios se manifiesta, no por lo bien que pueda sonar el grupo, que los que tienen oído pueden darse cuenta de los errores, pero por su expresión, lo que le sucede a él estando aquí, la diferencia entre estar dentro y estar fuera, él puede decir, Dios está en ese lugar. ¿Cuántos están conmigo? Esa es la realidad. Ahora, fíjese que el Señor y Nicodemo en esta conversación, hablando Nicodemo con el Señor sobre cosas espirituales, el Señor le dijo, óyeme, te voy a decir algo, Nicodemo. Tú tienes una inquietud de que Dios existe o de que Dios está en mí por los milagros que has visto. Ahora te voy a decir algo. De cierto, y cuando hablo de cierto, está haciendo una afirmación de una afirmación. Algo que es ineludible, algo que es absolutamente seguro. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando dice de nacer de nuevo, hermanos, hablando de nacimiento espiritual, conforme a Juan 1:12,
que dice que, oiga bien, lo voy a leer, atienda esto, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder, la habilidad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que nacieron de Dios. Fueron engendrados por Dios. Amén. Pero fíjese, cuando dice que el que no nazca de nuevo, esa palabra que aparece ahí implica el que no nace de lo alto. A mí me impactó tanto y digo, wow. O sea, tú tienes que nacer de arriba para poder entrar, para poder ver el reino de Dios. Y en ese momento entonces empieza la etapa de la niñez del creyente, como habíamos dicho. En esas etapas del creyente, desde la niñez, el nacimiento, la niñez, hasta la edad madura, la edad adulta, comienza en este momento. Cuando una persona nace, ¿de a dónde? De arriba, de lo alto. Yo pensé que iba a encontrar otra cosa, pero no. Y cuando dice de lo alto, me impactó más todavía. Está hablando de un lugar. Esa palabra que aparece ahí de lo alto implica un lugar. Implica un lugar. O sea, que cuando una persona recibe a Cristo, lo que acontece en la tierra, proviene del cielo. Amén. ¿Qué va a implicar esto? Que lo celestial viene y se une con lo humano. Y nosotros que antes teníamos una naturaleza solo humana, carnal, ahora tenemos una doble naturaleza. La naturaleza humana y la naturaleza espiritual. ¿Cuántos están entendiendo? Es interesante. Nicodemo le dijo, o sea, entonces hay que nacer de lo alto. Y se quedó así. Y el Señor le dijo, sí, no vas a poder ver el reino. Atienda ahí. Quiere decir entonces que cuando una persona llega a un lugar y él es capaz de ver el reino, él no ha nacido todavía porque no ha recibido a Cristo, pero parece que el cielo se le está por revelar. O sea, las cosas de Dios, en vez de tú ponerlas en duda, de tú decir, no es un cuento, es un disparate. Y tú ver, no, espérate, yo estaba ahí y yo vi, pero a mí me pasó. Significa que aunque tú no hayas nacido de nuevo, porque no hayas recibido al Señor, el cielo se está abriendo para ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Alabado sea el Señor. Tremendo. Y escuche, Nicodemo, la respuesta de Nicodemo fue, pero explícame, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez? Diga conmigo, por segunda vez. En el vientre de su madre nacer. Y ahí entonces, y el tema no nos va a dar el tiempo hoy, sin duda. Ahí entonces, yo pensé lo que dijo el Señor también en Juan, que dijo, que el que cree en Él, de su vientre, de su interior, correrán ríos. O sea, fíjese entonces que el creyente, su experiencia comienza no como algo externo, sino como algo interno. Algo que tú lo sientes. Siento que estoy preñado, tengo algo por dentro que antes yo no tenía. Yo no sé si usted me está siguiendo. O sea, me siento diferente. La gente me ve y aunque yo no he hecho nada extraordinario, me dice, tú te ves diferente. ¿Sabes por qué? Porque cuando la mujer está embarazada incluso, se le ponen los buches más grandes, la barriga más grande, la espalda más grande. Y las que son así de pierna, hasta pierna hecha. ¿Qué fue lo que le pasó? Que de adentro, de afuera, de lo alto, recibió una presencia. Y Nicodemo, todavía en su humanidad, lo que dice por segunda vez. Y entonces ahí vino a mi mente, wow, la Biblia habla de una muerte segunda. La Biblia habla de una muerte segunda, donde irán todos los incrédulos y todos los pecadores en arrepentimiento irán a la muerte segunda, al infierno. Y él está hablando aquí de un segundo nacimiento. Y ciertamente, nacimos en la carne y hasta el momento de recibir a Cristo nos convertimos en carne. Pero cuando nacimos del Espíritu, como dice acá, entonces nos convertimos en espirituales. Andamos en la carne, o sea, entiéndase, caminamos en ella, aunque no estemos haciendo las obras de la carne. Amén. ¿Por qué? Porque de nuestro interior está saliendo ríos de agua viva por el Espíritu que nos ha sido dado. Muy bien.
Y entonces el Señor le dio otra respuesta ante la ignorancia de Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo, Nicodemo, el que no nazca de agua y espíritu. La Biblia 60 dice, y del espíritu. No, aquí lo pone como si fuera un solo elemento, agua y espíritu. El que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces ahí lo conectamos con la escritura donde el Señor le dice a los discípulos: ya ustedes están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que yo les he hablado. Ya ustedes están limpios. Sabemos que el agua tiene el concepto, tiene la capacidad de limpiar. Amén. Pero él entonces coloca la palabra al junto de lo que tiene que ver con el agua. Y él dice que para nosotros nacer, o sea, para nosotros poder entrar en el reino, recuérdense que al principio no lo podíamos ver. Pero él dice: el que no nace de agua y espíritu, de su palabra, o sea que es la palabra lo que nos lleva a nosotros al nacimiento espiritual. Y eso lo confirmamos de nuevo en Juan 1:12, cuando dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de serse hijos de Dios. Fíjense que el nacimiento espiritual entonces se produce en nosotros, amados, como resultado del hecho de haber creído la Escritura. Y él dice una cosa bien tremenda, y usted sabrá por su naturaleza cuál es su condición. Él dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que si usted realmente nació de Dios, si usted realmente hizo oración de fe, de corazón, ya usted no es un carnal, usted es espíritu. Usted puede ser espíritu y estarse moviendo en la carne. ¿Aló? Ahora, de que usted y yo, cuando recibimos a Cristo, nos hemos convertido en espíritu, y ya no solamente carne, ya somos espíritu. Amén. Y ahí viene lo que es la segunda parte del tema, lo que tiene que ver cómo la palabra se convierte en mi crecimiento, en mi corrección, cómo esa palabra se puede convertir en eso para mi vida. ¿Por qué? Porque yo me pasé toda la vida en una naturaleza carnal, actuando bajo los impulsos de la carne, pero un día nací de lo alto, nací de agua y espíritu, creí la palabra y recibí el espíritu. Aló. Y a partir de ahí entonces, a mí me corresponde en hacer crecer esa vida espiritual que el Señor me ha conferido por gracia, solamente por gracia. Reitero, cuando una persona es capaz de ver las obras de Dios, es porque el cielo se está abriendo para su vida. Dios te está dejando ver, mira, te voy a dejar ver esto, pero no es para que te pierdas, es que por las señales tú puedas creer que yo estoy por encima de todas las cosas. Alabado sea el Señor. El miércoles tuvimos un excelente servicio. Tuvimos una presencia de Dios tremenda en la adoración, y cometimos un error. No preguntamos cuántos fueron sanados el miércoles. Yo me atrevo a preguntar hoy, de los que estaban el miércoles aquí, ¿hay alguno que recuerde haber recibido sanidad? ¿Alguno recuerda? Veo dos manos por lo menos. ¿Usted sabe qué yo creo? Recuerdo a alguien específicamente que tenía su problema en su rodilla. Estoy seguro, hermano, porque eso fue una cosa increíble. Primero se ministró y luego el Señor trajo eso como una ñapa. Yo, wow. Fue tremendo. Ya imagínense, ahora usted ni se acuerda. Apenas 2, 3 personas levantaron la mano. Pero aquellos que no son creyentes, que son capaces de vivir, de experimentar eso, de ver el reino, es porque de una u otra manera su nacimiento está en camino. ¿Cuántos me están entendiendo? Ya él está posiblemente entrado, su nacimiento está en camino. Amén. Muy bien. Fíjese, y aquí vamos a hablar de una dificultad, o más bien de lo que nos revela, nos manifiesta como creyentes. Aquí en Romanos también nos habla de ese nacimiento. Es uno de los textos que tenemos acá. Y dice Romanos 10, si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Bueno, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Fíjese que el inicio, y cuando habla de salvación, está hablando de salvación del régimen de cosas y de la muerte segunda que hablamos ahorita. Amén. Tú naciste primero de la carne, necesitas nacer del Espíritu para que tengas acceso a la vida del Espíritu. Amén.
No solamente verla, sino también entrar en el reino del Espíritu. Muy bien. Fíjese. Me gusta mucho porque cuando habla de que hijos de Dios y de engendrados, básicamente habla de concepción. Y cuando hablamos de que mi padre me concibió, mi madre me concibió, estoy hablando de que ellos me dieron la naturaleza humana, pero cuando yo hablo de que soy concebido de Dios es porque yo recibí por la palabra, recuérdese, que todo el que nace de agua, la palabra y espíritu, ese podrá entrar al reino. Amén. Fíjese, amado, que básicamente me establece el hecho de que mi concebidor, si vale esa palabra, el que me concibió es Dios, y es lo que me hace a mí hijo de Dios. O sea, yo no soy hijo de Dios porque vaya a la iglesia. Yo no soy hijo de Dios porque mis padres son cristianos. Yo no soy hijo de Dios porque yo le hago el bien a los pobres, porque trabajo de procomio, porque sirvo con los ancianos. No, yo soy hijo de Dios porque un día yo creí la palabra, como dice el texto, creí que Cristo resucitó de entre los muertos, que Él es mi Salvador. Y entonces yo recibí esa vida del Espíritu en mi vida y eso me dio vida espiritual. Hay un detallito acá. ¿Cómo yo me doy cuenta que una gente realmente nació? Miren, hermanos, no me deja impactar el hecho de que Cristo dice que del interior nuestro, de nuestro vientre, fluirán ríos de agua viva. Algo que tenemos por dentro. Y no me deja de impactar el hecho de, como dice Nicodemo, no, pero espérate, yo voy a entrar de nuevo en el vientre. Dios produce su nacimiento del interior. Quiere decir que todo aquel que dice haber nacido de Dios tiene la naturaleza espiritual, pero se le va a notar la naturaleza espiritual. ¿Sabe por qué? Porque entre dos niños, un muerto y un vivo, la diferencia es que el vivo se mueve, el vivo habla, el vivo respira, pero el muerto sigue en su naturaleza carnal. Ahí. Usted se va a dar cuenta hoy si usted nació o no nació. Yo tenía una naturaleza que me la dieron mis padres, una naturaleza carnal. Y mi padre me heredó muchísimas vagabunderías. Yo aprendí en el crecimiento, en el tiempo de vida, aprendí muchísimas pecaminosidades. Y en esas cosas de la carne, yo vivía. Y ahí vivía y todo el mundo sabía que yo estaba en la carne. ¿Por qué? Porque hacía cosas de la carne. Pero un día, diga conmigo, de arriba, de lo alto, del cielo me cayó una cosa y me entró al interior y empecé a llorar y empecé a darme cuenta, yo soy el mismo, pero no soy el mismo. O sea, a mí me siguen gustando las mismas cosas, pero ya no las veo igual. Antes yo me dejaba dominar por esto, aquello, lo otro, pero ya no me dejo dominar. Antes, lo voy a decir, antes yo lo que pensaba era, no es mi caso, estoy diciendo hipotéticamente, antes yo lo que pensaba era en hacerme de cuarto para ser alguien, pero ahora me doy cuenta que soy alguien sin tener cuarto. Entonces, ¿usted me está entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Si a ti no te ha sucedido algo como eso, todavía tú estás muerto. Todavía estás muerto. Y es impresionante ver personas que a pesar de que no han hecho oración de fe, manifiestan más vida de Dios y del Espíritu que gente que van a la iglesia. Porque ellos, en ese temor de Dios que se les va metiendo al oír la palabra, ellos cada vez se van apartando de las cosas del mundo. Se van apartando de lo pecaminoso. Pero cuando una gente está muerta, mire, abraza lo pecaminoso. No encuentra la manera de cambiar. No encuentra la manera, se deja dirigir por sus apetitos carnales y no por la vida de Dios que él recibió en él. Bien. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver en este nacimiento lo próximo que es el crecimiento. Ya naciste. Y Pablo dice lo siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Ahora cuando yo llegué a ser hombre, dejé lo que era de niña. Mire, yo no me he vuelto a poner un pamper nunca me lo puse. Pero no me he vuelto a poner un pamper más nunca porque crecí. Quiere decir que esos disparates que uno hace cuando es niño,
Ay, de adulto. No se corresponde, tú tienes que darte cuenta si has crecido o no. Si tú estás pensando, actuando y hablando como niño y haciendo las cosas de niño, tú no has crecido, hermano. Tú puedes ser salvo, pero tú eres un bebé espiritual. Tú vives haciendo disparates, vives haciéndote la ropa, vives cometiendo cosas como cuando eras niño, o más bien cuando estabas en la carne. Aló, ¿te tiene que darse cuenta en qué nivel usted está? Fíjese que Pablo está planteando, mis hermanos, claramente una realidad del creyente. Tú te ves actuando como niño, las mismas mentiras, los mismos cuentos. No, tú no has crecido bien. Tú sigues haciendo los mismos disparates. ¿Y quién rompió eso? Yo no fui, papi. Tú sigues en eso, tú no has crecido. Estás actuando como niño, estás hablando como niño, estás pensando como niño. Amén. Diga conmigo, el que crece debe dejar atrás todo lo de niño. Usted no ve cuando nos gusta ponerse la misma ropa. Usted se imagina un adulto con zapaticos de esos blanditicos, caminando en la calle. Que es lo mismo de calzo que así. ¿Me voy a entender? Uno no usa nada de lo de niño. Uno empieza a vestir diferente. Empieza a hacer cosas diferentes. Habla diferente. Cuando uno ve a un adulto hablando como un niño, dice, este tipo tiene problemas. Es lo mismo cuando tú ves un evangélico haciendo cosas que él cree que nadie las ve. Tú dices, este muchacho tiene problemas. ¿Y será verdad que nació? Y si nació, no ha crecido. ¿Qué le falta? Tiene una anemia horrible. Y dice, oiga lo que dice Pablo, porque aún ahora, dice Pablo, cuando yo era niño hablaba, pensaba, razonaba como niño, cuando llegaba la adultez dejé lo que era de niño. Porque aún ahora vemos mediante espejo, veladamente, diga conmigo, veladamente. Pero entonces, cara a cara, o sea, veo veladamente cuando todavía soy niño, pero entonces cuando madure cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces cuando madure conoceré plenamente conforme fui conocido. La palabra veladamente significa indirecta y borrosamente. El niño espiritual mira, observa y ve indirecta y borrosamente. Estamos hablando de alguien que, por ejemplo, tú estás hablando, pero él está escuchando por allá. Y él se siente aludido y se ofende por lo que tú estás diciendo, sin que tú estés hablando directamente con él. Porque cuando tú eres un niño espiritual que piensas, habla y actúa como niños, tú ves las cosas en parte, tú ves las cosas veladamente, es decir, indirecta y borrosamente. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la falta de madurez espiritual, la inmadurez espiritual nos impide ver claramente las cosas del mundo espiritual. No podemos entender que cuando yo estoy en el servicio, el predicador no está fijamente en mí, porque yo no soy un solo, sino que yo estoy con un grupo de gente. Y que si el predicador se salió del tema y dijo algo, no, mi amor, se lo digo a todo el mundo, pero es a ti que Dios te está hablando primero. Dígale que está a su lado, es a ti que te están hablando. Por eso tenemos la bendición de que hay notas, por ahí un fluir. Que si tengo que salirme del tema me salgo. Y por eso es que vemos en los hermanos la falta de crecimiento. Cuando no producen fruto. Porque todo aquel que madure en sus géneros, como los árboles, producen fruto. Dan algo agradable. Pero todo aquel, hermano, que lo que da son limoncillos agrios, porque no han madurado. Me siento ofendido el pastor. No, hermano, es a ti que te lo está diciendo Dios. No yo. Porque esta prédica, dígale que está solo, no es para ti solo. Es para todo el mundo. Y es para los que están mirando la televisión ahora. O sea, usted que me está mirando, entiende, es a usted que se lo está diciendo. Las iglesias no avanzan con gente carnal, con niños espirituales. Las iglesias no crecen, es más, su familia espiritual no crece, la suya. Usted no se ve rodeado de otros de su familia por su inmadurez espiritual, porque usted no tiene los órganos preparados para parir. Y entonces usted se ve como el grano que queda solo
en la tierra, que no muere, se queda solo. La inmadurez espiritual nos impide ver claramente las cosas del mundo espiritual. No entendemos, hermanos, que la exposición de la palabra, dice la Escritura, que hace sabio al sencillo. Que si usted pone atención se va a hacer sabio. ¿Pero cómo? Cuando usted no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Cuando usted toma así, Señor, siento que tú me hablaste a mí, yo voy a cambiar. Yo no me la voy a coger con el pastor, no deje su infeliz tranquilo. Yo voy a entender que tú me estás hablando a mí, yo voy a cambiar. Usted ve que no ha impactado a su familia, posiblemente usted no ha durado, hermano, me disculpa. Usted todavía es un niño espiritual que vive orinándose y defecándose en la ropa, sin pamper y sin nada, haciendo disparate. Cuando se supone que usted debería ya dar otra nota, estar usando perfume, bañarse solo, reconocer sus errores, caminar diferente. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora sí, dígale que está a su lado, ahora es contigo. Fíjese que de la niñez, y ahí quiero decir algo, déjeme buscar la nota acá, porque no encontraba dónde colocarlo. No encontraba dónde colocarlo, pero voy a hacer aquí. Yo me hice una pregunta cuando estaba preparando esto, y entonces, ¿por qué tenemos pastores inmaduros? Líderes inmaduros, gente con 1000 años en la iglesia, que ni dan fruto y lo que viven haciendo tonterías, actuando como niños, de todo se ofenden. Si lo corrigen se ofenden, si le exigen se ofenden. Ellos quieren tener cargo de responsabilidad con actitudes infantiles. ¿Y por qué será? Pablo dice: mis hermanos corintios, les di a beber leche y no alimento sólido, porque ustedes no son capaces, ni aún son capaces, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos y contiendas, no son carnales y andan como hombres, como humanos. Porque cuando alguno dice yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo de Apolos, no sois humanos. La carnalidad que manifestamos, los grupismos, las contiendas, los celos, la rivalidad de las rebeliones, lo único que dicen que somos carnales, y si somos carnales no somos maduros. No hemos madurado, hermanos. ¿Y por qué y qué fue que te pasó? No, me ofendí con fulano, me voy. Aprende a crecer, aprende a decir lo que te molesta de frente. Deja el chisme, deja la contienda, deja el grupismo y madura para que le des fruto a Dios de tu vida. Fíjese, amado, es increíble ver pastores inmaduros, gente que no se le puede corregir. Tengo que decir que los pastores somos los más curiosos de todos. Porque entonces nosotros estando frente a personas y haciéndoles exigencias, cuando nosotros no las hacen, respondemos como niños muchas veces. Pero eso le pasa a los líderes también. Personas que tienen el título de líderes, pero no les gusta que le llamen la atención, estando errados. Pero sí les gusta exigirle a las personas que están por debajo de ellos. Son unos tiranos. Son una gente inflexible en acero, pero cuando tú lo tocas a ellos, son de gelatina. Dice, ven acá, pero tú eres de acero para abajo, ¿y por qué tú no eres de acero hacia arriba? ¿Por qué tú no aceptas con responsabilidad cuando te llama la atención? Y cambias, no sigas haciendo tonterías de niño. No sigas que te estén llamando la atención por lo mismo todas las benditas semanas. No es necesario que te pongan guachimán. Haz las cosas como adulto para Dios, agrádalo a Él y olvídate del resto. Hebreos 5:12. Terrible, hermanos. Hebreos, terrible, terrible. Diga conmigo, terrible. Mire, oiga lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo. ¿En razón de qué? Tienen necesidad de que alguien les enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y han venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. ¿Por qué? Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia. Es inexperto en la palabra de justicia. Y
¿Y por qué? Oh, porque es recién nacido. Es que un bebecito. Pero el alimento sólido es de los perfectos. El alimento sólido, el ponerte responsabilidad sobre el hombro, el que Dios cada vez te dé mayor responsabilidad porque tú la puedes sobrellevar con una actitud madura, con una actitud de una persona adulta. Usted no ve el disparate en el que se convierte un adolescente cuando sale embarazada y cuando pare, porque no tiene la madurez para llevar sobre sus hombros esa responsabilidad. Luego, ni sirve ella, ni sirve el bendito muchacho. Y yo oro al Señor, hermanos, que en este lugar de Dios, todos aquellos niños espirituales Dios los quite y ponga gente adulta en el ministerio. Que quite todo ese infantilismo, todas esas cosas, todas esas cuestiones, que las quite, que esa gente las mueva donde deben estar, en los corrales del ministerio de bebés. ¿Dónde corresponde? Todo el que usa de leyes es inexperto en la palabra de justicia porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de aquellos de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, en el examinamiento del bien y del mal. Los perfectos son aquellos, los maduros son aquellos que no hay que darle papillita, que hay que tratarlo con cariño. No, ellos se comen el plátano con la mano y un pedazo de aguacate en la otra. Con los niños no puede hacer eso, se atragantan. Aló. Si usted siente que su vida espiritual vive atragantado, que todo el tiempo tiene a alguien cruzado en el corazón, usted no ha madurado. Que con cualquier cosita se tira a morir. ¿Y qué fue? No, que no, fulano me miró mal. Gran cosa, acércate. Dile, hermano, ¿usted me vio mal o fue que le cayó una paja en un moco? Diga conmigo, los perfectos, los maduros. La palabra perfectos es la palabra teleios. Significa habiendo alcanzado su fin, habiendo acabado, ser completo o ser perfecto. Se traduce maduro en 1 Corintios 14:20. Aquellos que son maduros en el modo de pensar. Aquellos que frente a los problemas no salen corriendo, los confrontan. Aquellos que cuando les trazan las líneas, caminan en las líneas, no se rebelan. Eso es madurez. Porque a un niño tú lo pones a caminar. Debemos ver esto. Un niño tú lo pones a caminar una línea y el carajito se tira de ahí. Por un adulto que él ve la línea, que él piensa, si me tiro, va a tener problemas, él te camina en la línea. Gente que cuando ven las directrices, saben caminar en ellas. No solamente exigir, camine en la línea. No solamente exigir, porque exigir todo el mundo lo puede hacer. Pero caminar con madurez, solo los maduros. Aló. Reitero, el texto establece que el alimento sólido es solamente para los perfectos, los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Conocen más las cosas de Dios y conocen más las cosas del diablo, que es lo que es de la carne. Pueden discernirlo. Cuando llegan las crisis pueden enfrentarla con mayor éxito y no salen corriendo frente a cada cosa llamando mamá, me dieron un cocotazo. No. Con madurez enfrentan las cosas. ¿Cuántos me están aquí? ¿Cuántos están aquí? Fíjese, amado. Vamos a entrar a otra cosa y reitero, el tiempo posiblemente no nos va a dar. Vemos una persona creciendo y una de las maneras para poder crecer y llegar a adolescencia y demás, juventud y adultez, ya sabemos que el adulto es el maduro. Amén. El que tiene los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Una persona madura es alguien que conoce mucho a Dios, pero aunque haya estado mucho con el diablo. Que conoce mucho la palabra del Espíritu, aunque haya vivido mucho en la carne. Estoy hablando de gente, mire, usted puede haber sido delincuente, traficante, haber abortado, haber vivido con mujeres o con hombres. Usted puede haber hecho lo que su carne le dio libertad en el tiempo.
lo que sea, no importa, que un contrabandista, que si era un carterista, lo que fuere, un tigre, un proxeneta, ¿cómo le llama lo que anda con la prostituta? ¿Cómo se llama esto? Sí mismo, el proxeneta no es. O una prostituta per se. Está bien, conociste el mal. Ahora, cuando tú naces del Espíritu, que tú empiezas a crecer, tú empiezas a ejercitar tus sentidos para discernir el bien del mal. Ya el mal lo conociste, lo viviste, estuviste ahí, viviste ahí, está bien. Pero ahora, si naciste de verdad, ocúpate de tu vida espiritual. Ocúpate de tu salvación, ocúpate de tu crecimiento. ¿Para qué? Para que puedas madurar, puedas tener los sentidos ejercitados, para que puedas dar fruto para Dios, para aquello de lo cual fuiste embarazado produzca vida hacia afuera. ¿Cuánto me entienden, amados? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Primero de Pedro dice que el niño espiritual debe alimentarse, debe anhelar, debe buscar la palabra como el alimento de su alma, de su vida espiritual. Y dice, me encanta la versión viviente, para que por ella crezcan a una experiencia más plena de la salvación. Un evangélico que no puede discernir la escritura, hermanos, así como cuando uno ve una película 2 o 3 veces para entenderla, vete a la escritura 5, 6, 10 veces hasta que la entiendas. Y dile al que te embarazó, Señor, tu palabra dice que tú me vas a decir todas las cosas. Tu palabra dice que tú vas a hacer mi memoria. No necesito aprenderla, tú me vas a dar la memoria cuando lo necesito. Tu palabra dice, aleluya, que con esa palabra yo voy a ser completo. Que lo que yo estoy buscando como persona inconversa, para completarme, para ser alguien, ya no lo necesito porque contigo yo soy completo. Contigo yo voy a madurar, contigo yo voy a tener lo que necesito, no lo que quiero. Lo que necesita mi alma, no lo que desea mi carne. ¿Cuánto me entienden? Dice que esa palabra debe morar, habitar en nosotros en abundancia. Fíjense entonces que si juntamos esto con 1 de Pedro, nos damos cuenta que la vida espiritual hay que fomentarla. Que la vida espiritual, hermanos, hay que alimentarla. ¿Por qué? Porque un día nací, me hice niño, y para crecer yo debo alimentarme de la palabra. ¿Qué se le exige? Y lo voy a poner como el joven humano, pero lo voy a poner en el orden del joven espiritual. ¿Qué se le exige al joven espiritual? Oh, hermanos, Pablo dice, óyeme, nadie menosprecie tu juventud. Fíjese que el texto anterior dice que cuando uno empieza a alimentarse de la palabra de forma tal que abunda en mí, dice, exhortándose y enseñándose mutuamente. Lo leo de nuevo. Enseñándose y exhortándose unos a otros. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto, hermano? Que no es una atribución mía en lo personal el estarle diciendo a usted una cosa para enseñarlo o exhortarle a hacer algo bueno, sino que usted tiene la misma capacidad dada de Dios, solamente tiene que alimentarse de la palabra. Que las iniciativas espirituales no tienen que salir de aquellos, entre comillas, que están en liderazgo. No, hermano. Porque todos tenemos el mismo espíritu. Y Dios habrá de usar. Miren, hay cosas que los ojos no lo ven, que quien se da cuenta le falta. Entonces tú sientes la comezón y la mano hace lo que los ojos no ven sin mirar. Aló. Las manos hacen lo que los ojos no ven sin ellos mirar. Solo por el tacto, por percepción. Amén, amados. El Señor le dice a este muchacho, a Timoteo, nadie te menosprecia. Tú eres un joven, pero tú eres un ministro. Ahora, como ejemplo de ministerio, como ejemplo de madurez espiritual,
Sé ejemplo. Diga conmigo, sé ejemplo. Dígale que está a su lado. Te toca a ti ser ejemplo de los que te conocen. Porque a veces estamos esperando que venga otro a predicarlo a nuestra familia. Sí, es cierto. Es cierto que no hay profeta sin honra, sin no se quiera, es cierto. Pero lo que viene otro a predicarle, tú orando por ellos, dale el testimonio porque los otros no se lo pueden dar. Aló, dígale que está a su lado, te toca el testimonio y a otro hacer el llamado. ¿Cuál es el problema? Que a veces está la palabra, pero no está el testimonio. Y él dice, mira, tú eres un ministro. Recuérdense que estamos hablando de, ya Timoteo en ese momento es un ministro, un pastor. Y él le dice, mira, tú eres joven. Timoteo tenía 30 y algo de años, según dicen. Pero nadie menosprecia tu juventud. Que nadie te pueda señalar. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Diga conmigo, palabra. Dígale que está a su lado, deja las malas palabras. Porque aquí dice que seas ejemplo en palabras, no en malas palabras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En un evangélico nuevo está bien, pero alguna gente que está ya en la adolescencia o que dice ser maduro no está bien. Amén, amados. En conducta hay también que ser ejemplo. ¿De quién? Si tenemos hijos, de nuestros hijos. ¿Qué conducta que ven nuestros hijos de nosotros? ¿Qué conducta que ven? ¿Nos ven desechando las cosas espirituales? ¿Haciendo contrario a lo que decimos? ¿Nos ven orando? ¿Nos ven leyendo la Biblia? ¿Nos ven involucrándonos en las cosas espirituales? ¿Qué conducta ven ellos de nosotros? Y si no tengo hijos, sí, ¿qué conducta ven tus padres? ¿Qué conducta ven tus padres? ¿Qué conducta ven tus hermanos? Tú tienes que ser ejemplo de ellos en tu conducta. Ya no solamente al hablar. No, yo vivo predicándole. No le predique. Recuérdate que eso le toca a otro. Sé ejemplo en tu conducta. Dales testimonio. ¿Cuántos me están entendiendo? Dígale que está a su lado. Es contigo eso. Dígaselo. No, él no lo entendió bien. Dígaselo, nego. Es contigo. En amor. Un creyente maduro deja atrás las raíces de amargura, las trabaja en oración de rodillas y luego perdona a los que tiene que perdonar. Tú tienes que ser un ejemplo de amor. No es posible que digan de los evangélicos que somos una persona sin gracia. ¿Usted sabe lo que es una persona sin gracia? Un desgraciado. No es posible, eso no puede ser. Que seamos los más malos del barrio. Que somos el único sitio donde la gente no puede pedir agua porque no se la damos. No, el agua está muy cara. Váyase para allá. Aló. Si alguno hace eso en su casa, es a usted que se lo está diciendo. Porque eso no está aquí en la nota. En amor, en fe y en pureza hay santo. ¿En qué más? En fe y en pureza. El asunto de la fe, vamos a ponerlo muy simple a nivel de la obediencia. Hoy tenemos un culto florecido, gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor por los hermanos. Aleluya. Y hoy estamos demostrando mucha fe porque somos creyentes de domingo. Es lo que le llaman en mi pueblo los domingueros. Pero ¿cómo tú demuestras tu fe? Si cada vez que hay un asunto espiritual, tú te quedas en tu casa viendo televisión. Si hay una vigilia y tú no vas, ¿qué es lo que tu familia va a pensar? Que tu fe es una fe rara. Que tu fe posiblemente es una fe Santo Domingo. ¿Sabe cuál es la fe Santo Domingo? La del café Santo Domingo. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Esa es buena. Mi esposa se ríe de todo lo que yo digo. Fíjese que la fe en lo que se va demostrando es en tu obediencia de las cosas más mínimas. No es levantando cojos, ni sanando ciegos, ni resucitando muertos. No, eso es para el grande liga. Esos son ligas, mire, que no todo el mundo llega ahí. Esa fe es otro nivel de fe. Pero por lo menos tú debes darle a tu familia una fe donde tú crees que con tu obedecer el congregarte, Dios te va a bendecir, ¿ya? Y entonces dejará de ser un creyente de domingo
para poner a Dios en primer lugar y decir, no, yo otra cosa no la voy a poner los miércoles. Yo el miércoles yo voy al culto. Y tu familia, ¿y qué fue? Pero ahora tú vas todos los días, porque siempre dicen los inconversos, tú no quieres salir de la iglesia, y son 2 días. ¿Cuánto me estás entendiendo? Pero eso solo va a suceder que ellos se inquieten cuando tú eres fiel. Aló. Ahora es todos los días para la iglesia. ¿Pero cómo todos los días? Sí, todos los días. Tienes alto uno con eso. Miércoles y domingo. Y si nada más domingo. Ya conmigo. Y si solo domingo, ¿qué fe tú le estás mostrando a ellos? Una fe dominical. Y para colmo, tardía. Tú tienes que ser ejemplo en fe, como muestra de que tú eres una persona madura. Y finalmente, en pureza. La Biblia, Dios habló hoy, dice pureza de vida. Que tu familia no te pueda señalar, porque tú, perdónenme, lo voy a decir con los ojos cerrados. Que tu familia no te pueda señalar, mujer, porque tú te estás acostando con alguien del barrio. Que tu familia no te pueda señalar, varón, porque tú estás agarrando a una muchachita del barrio. Que tu familia no te pueda señalar porque tú tienes fama de haber robado, de que no te gusta pagar tus deudas, pudiendo pagarlas. Que tu familia no te pueda señalar porque tú estás haciendo cosas ocultas, estás en cosas que ellos saben que no son de Dios, pero que ellos te han visto. Eso es dar ejemplo de pureza de vida. No hacer esas cosas. Eso es muestra de madurez espiritual. Yo entender que Dios está viendo mi proceder donde quiera que voy. ¿Cuántos saben que los pastores pecan? Aleluya. ¿Cuántos saben que los pastores pecan? Ah, no, todo el mundo peca. Bendito, nene, pero tienes que madurar, oye, ¿sabes? Tienes que madurar. Deja la vagabundería que Dios te está mirando. Como a mí, hermano, como a mí. Pureza de vida. Finalmente dice, mientras voy, dedícate a 3 cosas. La lectura de la palabra, que tanto hay que rogarle a los hermanos. La exhortación, el ánimo a otros para buscar de Dios. Exhórtalo a congregarse, exhórtalo a buscar de Dios. Y la enseñanza. En el caso de Timoteo, él estaba llamado a enseñar la palabra. Usted no, pues le quedan 2. La lectura y la exhortación. Fulano, busca de Dios. Tú no has visto lo que Dios... No le hables de grandes testimonios. No me digas que Dios lo sacó de las drogas. No. Simplemente dígale, oye, ¿tú no te acuerdas cómo yo era? Dios habló de mi vida, busca de Dios. Te invito a que conmigo busques de Dios. Amén, amados. Fíjense, amados, que esta es una actitud de alguien que sin duda alguna está, o más bien ha madurado. Amén. Como última cosa, él le dice lo siguiente, escuche esto. Reflexiona sobre estas cosas, persevera en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todo el mundo. ¿Con qué objetivo? Para que nuestro aprovechamiento. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es aprovechar, hermanos? Cuando un muchacho come mucho y se le nota que está amplio, le está aprovechando la comida. Y él dice, reflexiona, recuérdate de dedicarte a la lectura, exhortación y enseñanza. Reflexiona sobre estas cosas, persevera en ellas. ¿Qué significa perseverar? Síguelas haciendo, las cosas buenas que has aprendido, síguelas haciendo. Persevera en ellas para que tu aprovechamiento, mientras ellos ven que tú te vas ejercitando en la piedad, sea evidente a todos los demás. Y dice finalmente, si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Fíjense que eso nos lleva a nosotros a que los que nos rodean, hermanos, digan, oye, fulano antes comía mucho y está gordo, pero fulano también antes hacía tal cosa y ya no lo hace. Parece que la iglesia le está aprovechando. La iglesia, la fe, nos está aprovechando cuando nosotros perseveramos en el bien hacer, hermanos. Y me encanta, y finalmente concluyo aquí, cuando dice, si tú haces esto y perseveras, te mantienes fiel, te salvarás a ti mismo y a quién más, y a los que te escuchan, a los que están alrededor de ti. El objetivo de Dios es que usted nazca un día, crezca, madure
y dé fruto. El objetivo de Dios no es que se salve usted solo. Dios lo ha llamado a usted tal vez como único en su casa, con el objetivo de que usted contamine a los demás con su fe. Que los demás vean que usted le ha aprovechado la fe. Porque si ellos no ven que usted le aprovechó la fe, que ahora usted está peor que antes, usted está haciendo un flaco servicio al Señor y a la obra. Al Señor y a la obra. Porque ni siquiera con su vida está testificando del poder de Dios sobre la vida de un creyente. Revise si usted está solo en su familia. Revise si está solo en su casa. Y pregúntele al Señor, Señor, ¿por qué no me está aprovechando? ¿Qué falta? Yo voy a dar el testimonio. Envía tú quien les va a predicar, porque ellos a mí tal vez no me van a creer. ¿Cuánto me entienden? Cuando niños actuábamos, hablábamos y pensábamos como niños. Cuando nos hacemos adultos, dejamos las cosas de niños y caminamos como Timoteo, como personas que dan fruto. Vamos a estar en pie, mis amados. Alabado sea el nombre del Señor. Crecimiento, corrección y vida del creyente. La palabra establece que toda palabra de Dios es útil, hermanos, para bendecir al hombre, redarguirlo, instruirlo en justicia, con un solo propósito: que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda clase de vida. El objetivo de Dios con usted y conmigo, mis amados, es que en el proceder de nuestras vidas la fe nos aproveche. El objetivo de Dios es que nosotros podamos salvarnos nosotros, pero que también se salven los que nos rodean. Amén, amados. Un día usted nació humanamente, todos lo hicimos. Todos los que estamos aquí tenemos una naturaleza humana dada de nuestros padres. Pero no todos los que estamos aquí tenemos una naturaleza espiritual dada de Dios. Yo quiero hacer una invitación a aquellos que en esta mañana, en esta hora, están entre nosotros y que todavía no han nacido de Dios. Recuérdese que para usted entrar al reino de Dios, Juan 3, usted tiene que nacer de agua y espíritu. Usted tiene que nacer por la palabra y recibir el Espíritu Santo, que lo va a permitir a usted entrar al reino de Dios. Amén. ¿Hay alguna persona en esta mañana que le gustaría levantar su mano porque quiere nacer de nuevo? ¿Qué es lo que te estoy ofreciendo? Te estoy ofreciendo es que la vida de Dios te aproveche. Te estoy ofreciendo que nazcas hoy para que empieces a crecer y finalmente tu vida espiritual pueda ser de aprovechamiento a los que te conocen, a la gente que te rodea. Que tú te puedas convertir en alguien útil para Dios, en alguien que pueda aprender de Dios, mostrar la vida de Dios y finalmente atraer a otros a Dios. ¿Hay alguien esta mañana que le gustaría, de los que nos visitan, levantar su mano y decir: yo quiero nacer de nuevo, yo quiero nacer por segunda vez, quiero nacer por segunda vez, quiero nacer por segunda vez? Quiero que nadie se mueva, por favor. Quédese en su asiento, donde esté, quédese tranquilo. Necesito la intercesión de los hermanos. Necesito la intercesión suya. Si usted ya recibió al Señor, yo necesito que usted interceda. Que interceda por los que están aquí, que Dios los ha traído para escuchar la palabra y que hemos orado. Señor, si hay alguien que tú quieras salvar hoy, sálvalo hoy. Sálvalo hoy. Sálvalo hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo anulo toda oposición de las tinieblas. Y yo quebranto en el nombre de Jesús toda obra diabólica contraria a la vida de Dios en este lugar. Contraria a la vida de Dios en este lugar. Hago nueva vez el llamado. Ahora en voz baja, ¿dónde está? Por favor, ayúdenos con él. ¿Hay alguien esta mañana que le gustaría nacer de nuevo, nacer de Dios, para ser parte del reino de Dios en este día? ¿Hay alguien así? ¿Por qué le pedimos levantar la mano? Porque es necesario que usted no se avergüence de Dios. Usted no va a hacer sentir mal a Dios. No, para nada. Él lo va a ayudar. Usted va a nacer hoy y Él lo va a ayudar. Usted una vida caminando. Aleluya. Qué bueno. Dios te bendiga, amor.
¿Cómo te llamas? Marian. Te bendiga, mi amor. Dámele un abrazo a María, por favor. Alabado sea el Señor. Un día es que uno nace. No se frustre por ver a otros que usted cree que están avanzados. No, no, usted nace y el crecimiento, dice la Escritura, lo da Dios. Y ese crecimiento viene producto de mi relación con Dios, de qué tanto yo aprovecho la vida espiritual de Dios, qué tanto puede aprovecharme lo que tomo de Dios y Él me va a hacer crecer hasta donde Él quiera. ¿Hay alguien más aparte de María en esta mañana? ¿Alguien más que le gustaría levantar su mano y decir yo quiero nacer de nuevo hoy? Estoy hablando de que usted tiene toda su vida en la carne, sin Cristo, sin Dios. Y que como dice la Escritura en Juan 3, lo que nace de la carne, carne es. ¿Sabe qué? La carne al final va a la tumba. Pero dice que lo que nace del Espíritu, como ahora María, Espíritu es. Y Dios es Espíritu, y entonces lo que somos Espíritu, iremos a la presencia de Dios al morir o al Él venir a buscarnos. ¿Alguien más le interesa en esta mañana? ¿Hay alguien más? Piénselo. Esta es la oportunidad suya, no solo para ver el reino operar a su favor, sino también para entrar en el reino de Dios. Para ver la abundancia, ver la gracia de Dios, ver el favor de Dios en su vida. Usted quiere ver sus hijos diferentes. Entre usted primero al reino y ellos posiblemente entrarán detrás de usted. Usted quiere ver su matrimonio, su casa diferente. Entra al reino, nazca de Dios y usted podrá, como dice Timoteo finalmente, haciendo las cosas, te salvarás tú mismo y a los que te oyen. Último llamado. Y con esto nos damos por concluidos al hacer la oferta. Último llamado. ¿Hay alguna persona más que le gustaría levantar su mano y decir yo quiero nacer antes de ir, quiero nacer de Dios, quiero empezar en esta nueva vida? No tenemos a nadie más. Gloria al Señor. Si no tenemos a nadie más, permítame orar para despedirnos. Padre, gracias. Señor, agradecemos tu palabra que nos hace saber la condición en la que estamos y el lugar a donde vamos. Muchas gracias. Bendecimos a Marian en esta mañana y bendecimos a cada persona que nos ha visitado hoy. Y te damos gracias porque sabemos que tú nos guardas, que tú nos has permitido llegar y oramos que así